¿Qué pasaría si te dijera que la muerte del Papa Francisco ya había sido anunciada mucho antes de su elección? No por periodistas, no por conspiranoicos, sino por profetas. Y no estamos hablando de algo reciente, sino de una predicción que ha recorrido siglos, escrita con tinta de misterio y eco divino. Hoy vas a descubrir lo que muchos dentro de la Iglesia temen siquiera mencionar. El 13 de marzo de 2013, el mundo observaba en silencio cuando un hombre de gesto sencillo, mirada austera y discurso profundamente humano salía al balcón del Vaticano. Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, se convertía en Francisco. Pero mientras las cámaras captaban su primer saludo, había quienes ya veían algo más, un símbolo final, un cierre, una alerta profética. Desde sus primeros días, Francisco habló de muerte, no como un tabú, sino como un horizonte natural. Mi pontificado será breve, dijo más de una vez, tal vez 4 o 5 años. Pero los años pasaron y el Papa seguía. Solo que algo empezó a cambiar. Su mirada se volvió más pesada, su voz más pausada, sus discursos más apocalípticos. Hablaba de guerras, de un mundo fragmentado, de una iglesia herida. ¿Era simple cansancio? ¿O intuía algo más profundo? Esta no es una historia oficial. Es una línea invisible que une profecías, dolores personales, señales y crisis. Porque si hay algo que el Vaticano nunca ha podido controlar por completo, son las revelaciones. Y algunas de las más poderosas han surgido cuando un pontífice está por caer. Y aquí es donde aparece un nombre que no podemos ignorar. Tata Benítez. Escritor, periodista y buscador incansable de lo invisible. Desde hace décadas ha recopilado testimonios, visiones y mensajes que, aunque muchos tildan de fantasiosos, han coincidido con los momentos más oscuros de la humanidad. En más de una ocasión, Benítez ha insinuado que dentro del Vaticano se guardan documentos que cambiarían la percepción del mundo entero. No por teorías marginales, sino por revelaciones auténticas que hablan de un cambio drástico en la humanidad. En uno de sus textos más polémicos, Benítez menciona la existencia de un informe secreto entregado a ciertos papas, incluido Francisco, sobre el destino inminente del mundo y de la Iglesia. No se ha confirmado, pero quienes lo conocen aseguran que muchas de las decisiones del Papa solo se comprenden a la luz de ese mensaje. ¿Y si Benítez estuviera diciendo la verdad? ¿Y si lo que ha recopilado durante toda su carrera no es otra cosa que piezas de un mismo rompecabezas profético? Así que antes de continuar, te invito a hacer algo. Si sientes que esta historia ya está despertando algo en ti, una inquietud, una curiosidad, una sospecha, te pido que te suscribas. Este canal existe para hablar de lo que nadie quiere decir en voz alta. La figura del Papa Francisco ha sido, desde el inicio, incómoda para muchos. No solo por sus ideas reformistas, sino por su insistencia en hablar del demonio, del fin de los tiempos, del juicio. Mientras muchos esperaban un pontífice moderno, él hablaba de misericordia, sí, pero también de castigo, de advertencias celestiales, de las lágrimas de la Virgen. Y entonces surge la gran pregunta: ¿sabía algo que nosotros no? Porque hay detalles que no pueden ser casualidad. En 2017, durante una homilía en Santa Marta, Francisco mencionó que la humanidad estaba al borde del abismo. En otra ocasión, citó la visión del obispo vestido de blanco del tercer secreto de Fátima. Y más recientemente, pidió rezar por una iglesia que será perseguida, dividida y tal vez reducida a una minoría fiel.
¿Por qué un papa hablaría así si no fuera porque lo ha visto venir? Y luego está su salud. Las hospitalizaciones, los dolores, la silla de ruedas, la renuncia insinuada, las lágrimas en su visita a Lampedusa en su primer viaje como papa. Lágrimas que muchos vieron como un gesto humano, pero otros como una premonición. Lo más inquietante, sin embargo, no es su salud física, sino su mirada. Esa forma en la que observa el mundo, con una tristeza que parece más que papal, como si llevara dentro un peso que no ha querido revelar. Y, tal vez, por eso, cada vez más personas están conectando los puntos, desde profecías medievales hasta mensajes marianos actuales, desde revelaciones privadas hasta señales públicas, desde la simbología de su escudo papal hasta sus silencios más marcados. Pero lo que más desconcierta no es su renuncia diferida ni sus frases crípticas sobre su pontificado. Es el silencio que rodea todo. Un silencio espeso, como si dentro del Vaticano hubiera pactos tácitos de no hablar sobre ciertas cosas. ¿Por qué hay tanto cuidado con cada palabra que se pronuncia sobre Francisco? ¿Por qué algunos de sus gestos han sido interpretados por teólogos como símbolos de un final no solo personal, sino institucional? Desde América Latina hasta Europa del Este, muchos fieles aseguran haber tenido sueños, visiones o revelaciones privadas sobre el final del papado. Y aunque la Iglesia oficialmente se mantiene prudente respecto a estos testimonios, los mensajes se acumulan. Algunos describen un cambio drástico que se avecina, otros una gran purificación dentro de la Iglesia. Y hay quienes afirman que todo comenzó con Francisco y que todo acabará con él. Los analistas religiosos más discretos señalan otro fenómeno: el desmantelamiento simbólico de ciertas tradiciones, la decisión de no vivir en el palacio apostólico, los cambios en la liturgia, los silencios frente a temas dogmáticos. Para algunos, signos de humildad. Para otros, gestos de desestructuración. Pero, ¿y si fueran parte de algo más orquestado? ¿Un intento consciente de preparar el terreno para algo que se aproxima? El misterio se intensifica cuando recordamos que Francisco ha mantenido reuniones privadas con videntes marianos, con místicos, con personajes que la prensa nunca ha mencionado. ¿Qué se dijo en esas reuniones? ¿Qué mensajes le fueron entregados? Nadie lo sabe. Pero sí sabemos que después de algunas de esas reuniones, su tono cambió y sus advertencias se hicieron más sombrías. En redes sociales, cada discurso suyo se convierte en una fuente de interpretación. Sus palabras sobre el anticristo, sobre la división de la Iglesia, sobre la apostasía silenciosa, todo es analizado al detalle por fieles y críticos. Pero en medio de esta tormenta interpretativa hay una constante. Francisco parece saber que su tiempo se acaba. No en términos de edad, sino de misión. Y tal vez, por eso, eligió el nombre de Francisco. No por casualidad, sino como un gesto profético. San Francisco de Asís fue el santo de la pobreza, de la renovación radical, del llamado celestial a reconstruir una iglesia en ruinas. Y quizá, sin que lo digamos en voz alta, este Papa quiso hacer lo mismo, preparar el terreno para un colapso o una renovación. Y es que no estamos hablando solo de profecías lejanas o visiones simbólicas. Estamos hablando de advertencias concretas que se han repetido en distintos rincones del mundo, desde apariciones en pequeñas aldeas hasta testimonios secretos filtrados desde Roma. Hay algo que se mueve en las sombras, algo que muchos dentro de la Iglesia han intentado silenciar, pero que ya está encontrando su camino hacia la superficie. Algunos sostienen que el Papa Francisco está cumpliendo un papel inevitable dentro de una gran narrativa espiritual, que fue elegido no por azar,
sino porque su alma estaba dispuesta a cargar con una misión difícil, incomprendida, casi profética. Un puente entre el pasado y un futuro incierto, lleno de pruebas, de división y también de esperanza. Y si esto es cierto, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como testigos de este tiempo? Hay lugares del mundo donde se habla de estos temas con fervor casi religioso, donde comunidades enteras se reúnen a analizar los mensajes de Garabandal, de Medjugorje, de Akita, y a conectar sus signos con lo que está ocurriendo en el Vaticano. Todos apuntan a un cambio, a un juicio, a un llamado urgente a la conversión. Tata Benítez, en más de una entrevista, ha declarado que el final no será como lo imaginamos, que habrá confusión y que incluso los elegidos podrían tambalear. Esas palabras, venidas de alguien que ha investigado durante décadas lo inexplicable, resuenan ahora con una fuerza especial, porque no solo hablan del futuro, también describen lo que ya está pasando. Y tal vez eso sea lo más inquietante de todo, que estamos viendo las señales, pero no sabemos interpretarlas del todo, que intuimos el peso de estos tiempos, pero aún no comprendemos su magnitud, que el Papa Francisco, con su mirada agotada y su voz a veces temblorosa, no está solo advirtiendo, sino también despidiéndose. Y por eso, este video no es solo un análisis, es una preparación para lo que viene, para lo que ya está entre nosotros. La figura del Papa Francisco no ha sido solo polémica, ha sido profundamente humana, y en esa humanidad también ha mostrado sus grietas. Desde el inicio de su pontificado hubo algo que desconcertó a muchos: su insistencia en hablar de su propia muerte. «Yo sé que no estaré mucho tiempo aquí», dijo en una entrevista apenas un año después de asumir el papado. ¿Quién comienza su misión con una despedida anunciada? Esa conciencia de lo efímero no venía de la vanidad ni del cansancio, sino de algo más profundo. A lo largo de su vida como obispo y luego como papa, Francisco ha dejado pistas que hablan de una carga interior, un conflicto silencioso, una inquietud espiritual que lo acompaña desde sus días como Jorge Mario Bergoglio, cuando recorría las calles de Buenos Aires hablando con los más pobres, preguntándose por qué Dios lo había puesto a él en medio de tanto dolor. Sus declaraciones personales lo revelan todo. «A veces tengo la sensación de que soy un papa de transición», confesó. «Me ha tocado abrir puertas, pero otros serán los que entren». Y esa frase, aparentemente simple, resuena como un eco profético. ¿De qué transición hablaba? ¿A qué puertas se refería? ¿Acaso ya intuía que su papel no sería el de un constructor, sino el de un anunciador? En más de una ocasión ha hablado de sueños, no sueños personales, sino sueños del alma. Imágenes nocturnas que lo inquietan, silencios que lo persiguen. Dijo que a veces siente que está conduciendo una barca en medio de una tormenta que no cesa. Y si uno observa su rostro, sus pausas, sus silencios, se da cuenta de que no es solo una metáfora, es una sensación existencial. La muerte de Juan Pablo I, los secretos de Juan Pablo II, las renuncias silenciosas dentro de la curia, las divisiones internas, todo eso lo ha enfrentado Francisco con un estoicismo que pocos comprenden, pero que lo ha desgastado. «El demonio no descansa», dijo en una ocasión, y dentro de la iglesia su presencia es más astuta que fuera. ¿Quién se atreve a hablar así del enemigo invisible? ¿Quién, sino alguien que lo ha visto cara a cara? A medida que envejece, no se vuelve más diplomático, se vuelve más crudo, más directo. Habla de la muerte con una naturalidad desconcertante. En lugar de ocultarla, la pone sobre la mesa, como si estuviera esperando algo, como si ya supiera que su tiempo está contado no solo por la biología, sino por la misión.
Y aquí es donde volvemos a J. Benítez, porque en su serie de libros Caballo de Troya, Benítez plantea la figura de un Cristo que, antes de morir, ya sabía absolutamente todo lo que le iba a ocurrir. Vivía con esa carga, amaba, sanaba, predicaba, pero con la conciencia permanente de que su destino estaba sellado. Y esa sensación es exactamente la que muchos detectan en Francisco, que no está improvisando, que está caminando hacia algo que ya ha visto en su interior. Lo interesante es que incluso los detractores del Papa coinciden en una cosa: no actúa como alguien que quiere complacer, actúa como alguien que está cumpliendo, que dice lo que tiene que decir, aún sabiendo que será rechazado, que se muestra vulnerable porque tal vez ya ha dejado de tener miedo. Y eso se nota en cada gesto, en cada saludo breve, en cada improvisación que escapa del protocolo, en su renuncia a la riqueza simbólica del trono papal, en su rechazo al boato, no porque desprecie la tradición, sino porque parece querer anunciar otra cosa. Algo que aún no comprendemos del todo, pero que se aproxima. Algunos vaticanistas aseguran que Francisco ha recibido cartas personales de videntes reconocidos, que ha llorado al leer ciertos mensajes y que en más de una ocasión ha sentido que está frente al cumplimiento de algo que va más allá de él. En sus palabras, la historia no depende de los hombres, sino del Espíritu. Pero ese Espíritu, según él, a veces calla. Y cuando calla, deja a los hombres solos ante el abismo. Y sin embargo, no hay rencor en sus palabras. Hay tristeza, sí, hay un peso, pero también una entrega absoluta. Si el Señor me llama mañana, me voy tranquilo, ha dicho. Pero esa tranquilidad tiene más de redención que de descanso. Es la paz de quien ha cruzado un valle oscuro. Benítez ha dicho que los profetas verdaderos no se reconocen en su tiempo. Son incomprendidos, perseguidos e incluso burlados. Solo después, cuando todo se ha cumplido, se vuelve a sus palabras y se descubre que ya lo habían dicho todo. Y si Francisco es un profeta, lo es a su manera, silencioso, desgastado y cada vez más solo. Porque en lo profundo, este Papa parece haber aceptado que no será comprendido por todos, que su misión no es gustar, sino anunciar, que sus días están contados y que al igual que los mensajeros antiguos, no podrá ver la plenitud de lo que ha iniciado. Y por eso, cuando habla de misericordia, no lo hace como consuelo barato. Lo hace como quien ha mirado el juicio y ha suplicado por los hombres. Cuando habla de amor, lo hace como quien sabe que la humanidad ya está al borde. Como quien espera que aún haya tiempo. Un poco de tiempo para que todo cambie. Y mientras tanto, el mundo observa, muchas veces sin entender. Porque Francisco no encaja en los moldes conocidos, es amado por unos, detestado por otros, pero casi nunca ignorado. Su figura genera división no por capricho, sino porque encarna una tensión que va más allá de lo político o doctrinal. Representa el cruce de dos eras, una iglesia que se desmorona y otra que aún no ha nacido. En conversaciones privadas, según cercanos a su entorno, ha manifestado su dolor por el estado del mundo, su impotencia frente a la violencia y su decepción ante los intereses oscuros dentro del clero. Pero también ha expresado algo más, una esperanza profunda, no basada en soluciones humanas, sino en un acto divino que, según él, vendrá con fuerza. Esto nos lleva a otra dimensión. El Papa Francisco como un hombre que, sabiendo que no puede evitar lo que viene, al menos intenta preparar los corazones. En su oración, en sus silencios, en cada gesto medido, hay una súplica: que el mundo despierte, que la Iglesia escuche,
que los corazones vuelvan al origen. Y tal vez por eso muchos lo consideran una figura de paso, pero no de transición vacía, sino de purificación, como si su papel fuera abrir la puerta a lo que verdaderamente importa: la redención, la verdad, el juicio y sí, también el amor. Un amor que no niega la justicia, sino que la atraviesa. Porque Francisco no habla como quien quiere perpetuarse, habla como quien sabe que su tiempo está acabando, pero su mensaje apenas comienza. Durante siglos, la Iglesia ha vivido bajo el eco de una profecía escrita en el margen de la historia. Una lista, un enigma, un legado que para algunos es solo un símbolo, pero para otros es un mapa. Hablamos de la profecía de San Malaquías. En el siglo XII, un monje irlandés llamado Malaquías escribió lo que aseguraba era una revelación divina, una lista de 112 frases en latín, cada una describiendo un futuro papa. No nombres, no fechas, solo símbolos, imágenes, metáforas que, extrañamente, han coincidido con el perfil de los pontífices desde entonces. Desde el Pastor Angelicus hasta el Labor del Sol, las frases han sido interpretadas como si cada una contuviera un fragmento de verdad. Y cuando llegamos al número 112, encontramos algo distinto. No hay un lema, hay un párrafo, y es ahí donde la piel se eriza. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Pedro el Romano, el último papa, un tiempo de tribulación, el juicio, coincidencia, invención medieval o advertencia. Lo inquietante no es solo el texto, es que, según los intérpretes más veteranos, el Papa Francisco coincide con esa posición final. El número 112, el último en la lista. Algunos lo niegan, alegando que Benedicto XVI fue el 111 y que Francisco no entra en la cuenta oficial. Pero otros insisten, Francisco no solo cierra el ciclo, lo culmina. ¿Y por qué Pedro el Romano? Francisco se llama Jorge Mario. Es argentino. No hay conexión aparente, pero al escarbar más, aparecen los símbolos. Jorge Mario Bergoglio es hijo de inmigrantes italianos. Su apellido paterno viene de la región del Piamonte. Roma corre por su sangre. Y al elegir el nombre de Francisco, el santo que reconstruyó la iglesia en ruinas, los paralelos se vuelven imposibles de ignorar. Muchos han intentado desacreditar la profecía. Dicen que fue escrita siglos después, que fue manipulada. Pero incluso los críticos reconocen que sus descripciones han coincidido con papados que no podrían haber sido conocidos por un falsificador. Y eso reabre el misterio. Benítez, en una de sus investigaciones más impactantes, aseguró haber accedido a textos vaticanos que confirman que la profecía es discutida en secreto entre cardenales. No como doctrina, sino como posibilidad, como advertencia, como un y sí. Y aquí entra otro elemento poderoso, los mensajes marianos. Desde la Salet hasta Fátima, desde Medjugorje hasta Akita, la Virgen ha hablado de un tiempo de gran oscuridad, de una división dentro de la Iglesia, de obispos contra obispos, de una figura que guiará al rebaño en medio del caos, antes del gran cambio. ¿Podría Francisco ser ese guía? ¿El Pedro el Romano del que hablaba San Malaquías? ¿El pastor que no viene a construir, sino a sostener la fe hasta el final? En una homilía de 2019, el Papa dijo, debemos estar preparados para pasar por la tribulación. La Iglesia no está exenta del fuego purificador. Estas no son palabras vacías,
son ecos de profecías. Y cuando las conectamos con el lenguaje de San Malaquías, algo comienza a encajar. Incluso su elección fue simbólica. El primer papa jesuita, el primer papa latinoamericano, el primero en elegir el nombre del santo que vivió entre los pobres, renunció a todo y escuchó una voz que le dijo: reconstruye mi iglesia. Y si esa voz se repitiera hoy, ¿no sería lógico que lo hiciera a través de alguien que ya la ha escuchado antes? Pero las señales no terminan ahí. Durante su pontificado, Francisco ha visitado lugares clave, como Fátima, como Jerusalén, como Lampedusa, donde inició su viaje papal llorando por los refugiados del mundo. Lugares que, en la tradición espiritual, están cargados de simbolismo profético. Benítez ha dicho en varias ocasiones que muchas profecías antiguas están codificadas no solo en palabras, sino en hechos, en acciones, en decisiones que parecen políticas, pero en realidad responden a un plan mayor. Y si esto es así, entonces cada paso de Francisco ha sido parte de un guión que él conoce mejor que nadie. Esto explicaría su serenidad, su resistencia a renunciar, su insistencia en advertir. Él sabe que su rol no es solo eclesiástico, es cósmico, espiritual, final. Y es ahí donde la historia se vuelve más profunda. Porque no estamos hablando de una conspiración, estamos hablando de destino, de cumplimiento, de un tiempo marcado por siglos de mensajes celestiales, de un cierre. Pero este cierre no es el fin, es el umbral. Porque la profecía de San Malaquías no solo habla de juicio, habla de un pastor que no abandona, que permanece, que alimenta en la tribulación, que guía hasta el último momento. Y esa es, quizá, la verdadera clave: no tener miedo. Francisco nunca ha pedido temor, ha pedido oración, conversión, coraje, y es por eso que muchos fieles sienten que, aunque el mundo tiemble, aún hay esperanza. Porque si esta profecía se está cumpliendo, no es para destruir, es para despertar. Una pieza que ha generado interpretaciones intensas es el escudo papal de Francisco. A simple vista parece sobrio, pero los analistas espirituales han visto en él un reflejo del fin de un tiempo. La estrella representa a la Virgen, la flor de nardo a San José y el emblema jesuita al fuego de Cristo. Pero algunos ven un mensaje oculto: el nardo, símbolo de los entierros en la tradición judía, justo al centro de su identidad como papa. ¿Un signo velado del cierre de una era? En círculos más internos, hay quienes aseguran que cardenales han discutido la necesidad de preparar a la Iglesia para una etapa sin papado. Algo jamás dicho en público, pero que ha sido filtrado por investigadores y teólogos cercanos al entorno vaticano. Esa idea de una iglesia sin cabeza visible, de un remanente fiel guiado solo por el Espíritu, coincide con lo que San Malaquías y los mensajes marianos han anunciado durante siglos. Benítez escribió que, cuando el silencio se imponga en Roma, el cielo hablará a los sencillos. Y muchos creen que ese silencio ya comenzó, que la confusión no es accidental, sino parte del final, que estamos asistiendo poco a poco al cumplimiento exacto de una coreografía escrita mucho antes de nosotros. Incluso en otras tradiciones proféticas, como las de Nostradamus o el libro de Enoc, se habla de un último pastor que no será entendido por su tiempo, pero que cargará con la responsabilidad de abrir la puerta final. ¿Y si todos estos relatos, separados por siglos y culturas, estuvieran hablando de la misma figura? Las coincidencias son demasiadas. El momento histórico, la figura de Francisco, la numeración profética, los signos externos y el eco interior que muchos sienten, aunque no puedan explicarlo con palabras. Porque cuando una profecía se cumple,
no hace ruido, se desliza en el alma, como un susurro que dice, esto ya lo sabías. Si esta historia está removiendo algo dentro de ti, si sientes que estas coincidencias no son casualidad, ayúdanos a que más personas despierten. Comparte este video con alguien que aún no ha conectado los puntos. Puede ser la señal que necesitaban para abrir los ojos. Sigamos. No hay forma de entender el presente de la Iglesia sin mirar sus heridas. Y nadie como el Papa Francisco ha puesto sobre la mesa ese dolor pastoral que muchos han intentado disimular. En cada uno de sus discursos, en sus silencios, en su mirada, hay una carga profunda, la de un pastor que sabe que su rebaño está dividido, herido y a veces ausente. Desde los primeros años de su pontificado, Francisco habló de una iglesia de hospital de campaña, no una institución de poder, sino un refugio para los que sangran espiritualmente. Pero con el paso del tiempo, esa metáfora dejó de ser idealista y se convirtió en urgente, porque el hospital está desbordado, las heridas son internas, y muchas de ellas autoinfligidas. Los escándalos sexuales, los casos de encubrimiento, las luchas de poder entre cardenales, el enfrentamiento silencioso entre los que quieren una iglesia cerrada, dogmática, y los que buscan una apertura misericordiosa. Todo eso ha sido visible en los pasillos del Vaticano. Pero lo que no se ve es peor. El miedo, la desconfianza, la pérdida de fe dentro de la misma estructura que debería custodiarla. Francisco lo ha dicho sin rodeos. Estamos viviendo una especie de cisma silencioso, y esas palabras no cayeron bien. Algunos lo acusaron de debilitar la Iglesia aún más al mostrar sus fracturas, pero otros lo entendieron. Era una confesión, un llamado a la verdad, porque no se puede sanar lo que no se expone. Y en medio de este dolor institucional hay un dolor personal. El Papa no es ajeno al sufrimiento. Ha sido atacado por dentro y por fuera. Ha sido acusado, distorsionado y utilizado como símbolo de todo lo que unos aman y otros odian. Pero ha seguido adelante, con una determinación que solo puede venir de una certeza interior. Benítez ha dicho que los grandes testigos de la historia sagrada han pasado por el fuego, que han sido tentados con renunciar, con callar, con esconderse, pero que en su momento de mayor debilidad se han mantenido firmes. Y eso es lo que muchos ven en Francisco, un hombre que, aún entre ruinas, se niega a abandonar su puesto. Y tal vez por eso, sus discursos más recientes tienen un tono profético. Habla de la guerra como un fracaso global, de la destrucción del planeta como un pecado colectivo, de la indiferencia como una epidemia. Pero también habla de señales, de signos que se están cumpliendo, de una humanidad que se acerca a un punto de no retorno. Escucho el llanto de la tierra, dijo en una encíclica, y el llanto de los pobres. Y esa frase, que para muchos pasó como una consigna ambiental, es en realidad un grito espiritual, porque el llanto no es solo físico, es escatológico, es un clamor final, y no son solo sus palabras, son los eventos, la pandemia que vació las iglesias, las guerras que se multiplican, la violencia dentro de hogares y países, la desesperanza en los jóvenes, el rechazo a lo sagrado. Todo parece apuntar a una ruptura, a una era que se cierra, a una fe que está siendo purificada a través del fuego del dolor. Dentro del Vaticano, algunos prelados hablan en voz baja de la prueba final, de un tiempo de depuración donde solo quedará la fe desnuda. Y esa idea coincide con mensajes marianos, con la visión de Fátima, con las advertencias dadas en Akita,
donde se dijo que cardenales se enfrentarían entre sí y que los altares serían abandonados. Francisco, aunque nunca ha afirmado estas profecías de manera directa, ha hecho referencia a ellas con frases que hielan la sangre. El humo de Satanás ha entrado por alguna rendija del templo. La iglesia será más pequeña, más pobre, pero más fiel. No debemos temer a lo que viene, sino prepararnos. Y aquí es donde todo comienza a conectar. Porque el dolor pastoral no es solo el de un líder preocupado, es el de un testigo que siente que su tiempo es breve, que las señales ya están dadas, que el juicio no es solo futuro, es presente. Las apariciones marianas más serias han anunciado castigos, pero también misericordia. Un tiempo de gran oscuridad, seguido de una luz que solo los puros podrán ver. Y esa promesa está en el corazón del mensaje de Francisco, que aún hay esperanza, que la iglesia no será destruida, sino renovada, que la tribulación no es el final, sino el crisol. Benítez ha mencionado repetidas veces que el fin no será un evento, sino un proceso, un colapso paulatino de estructuras humanas, acompañado por una revelación interior. Y si eso es cierto, estamos justo en el centro de ese proceso. Cada día parece confirmar que el mundo ya no es el mismo, que lo que era sagrado está siendo profanado, que lo que era evidente ahora se oculta, que la verdad está siendo perseguida. Y frente a todo eso, la figura del Papa se mantiene como un faro, no perfecto, pero encendido. Porque más allá de las polémicas, de las diferencias teológicas, de los debates mediáticos, Francisco sigue allí, hablando, llorando, pidiendo, orando. Y eso, por sí mismo, ya es una señal. Uno de los episodios más simbólicos ocurrió en la Navidad de 2021. Francisco, al celebrar la Misa del Gallo, cambió radicalmente su homilía. No habló de la alegría de la Natividad como se esperaba. Habló del rechazo a Dios, de una humanidad que ya no escucha, de una iglesia que necesita pedir perdón. Muchos en la basílica estaban desconcertados, pero para otros era el reflejo de un alma que ya no puede disimular lo que ve venir. Y es que el Papa no ha sido indiferente al pecado interno. En más de una ocasión ha llorado públicamente. Ha pedido perdón por los abusos cometidos por miembros de la Iglesia. Ha enfrentado a sus propios hermanos con palabras duras. En 2018 dijo: «Me duele el corazón por aquellos que, siendo ministros de Dios, se han convertido en lobos». Y lo dijo con lágrimas. Hay una frase que repite en privado, según personas cercanas a él: «No quiero ser el último papa, pero tampoco quiero engañar a los fieles». Esa tensión lo consume. Es la lucha entre su esperanza humana y su percepción espiritual. Sabe que la historia está en manos de Dios, pero también sabe leer los signos. Y esos signos están por todas partes. En la caída de vocaciones, en la secularización acelerada, en la pérdida de confianza de los fieles, en los ataques a lo sagrado que ya no escandalizan a nadie. Es como si una niebla espiritual hubiera descendido sobre el mundo y solo unos pocos pudieran ver a través de ella. Benítez afirma que cuando el caos se instala, el cielo busca testigos, personas que, aunque cansadas y heridas, mantengan encendida la lámpara de la verdad. Tal vez por eso, aún con su cuerpo debilitado, Francisco sigue hablando, sigue viajando, sigue interpelando. No porque crea que podrá cambiar todo, sino porque entiende que su voz es parte del testimonio final. Y esa voz resuena con más fuerza ahora que nunca, porque ya no se dirige solo a los católicos, se dirige a la humanidad entera. Y aunque muchos la ignoren, otros la escuchan como si fuera un eco antiguo, un eco que dice: «Levántate,
Despierta, el tiempo se acaba. Hay un hilo silencioso que atraviesa la historia moderna de la fe católica, un hilo que no está hecho de dogmas, sino de lágrimas, de apariciones, de advertencias. Son los mensajes marianos, la voz de una madre que una y otra vez ha intervenido para recordar a sus hijos lo que está en juego, y que hoy más que nunca resuena con fuerza en los pasillos del Vaticano y en el alma del Papa Francisco. Fátima, Garabandal, Akita, Medjugorje, cada una con su tono, su geografía, su estilo, pero todas con una misma raíz, la urgencia. En 1917, la Virgen en Fátima mostró a 3 niños el infierno, la guerra, la apostasía y la necesidad de conversión. Anunció que Rusia esparciría sus errores por el mundo. Habló del fin de un tiempo, de una batalla final, y de la necesidad absoluta del rosario como arma espiritual. Décadas después, en Garabandal, se habló de un aviso global, de un milagro y de un castigo si la humanidad no respondía. La Virgen no solo lloraba, suplicaba, se dirigía a sacerdotes, a obispos, a cardenales. Les decía que muchos iban por el camino de la perdición y llevaban con ellos a muchas almas. Era un grito de madre, doloroso, crudo, pero lleno de amor. Y en Akita, Japón, la advertencia fue todavía más directa. En 1973, la Virgen habló de una división dentro de la Iglesia, de castigos mayores que el diluvio si el mundo no se arrepentía, de una purificación a través del fuego. Estas palabras fueron reconocidas por el entonces cardenal Ratzinger como una extensión del tercer secreto de Fátima. Y no es coincidencia que el propio Francisco, ya como Papa, haya hecho referencia a estas apariciones sin nombrarlas, pero repitiendo sus mensajes con otras palabras, porque él sabe, no es ajeno a estos mensajes, los ha leído, ha hablado con personas que los conocen, ha orado en los lugares donde la Virgen lloró y ha adoptado como suyos muchos de esos llamados. El énfasis en la misericordia, la advertencia sobre el juicio, la necesidad de conversión, todo está allí. Pero hay algo más, una conexión profunda entre los mensajes marianos y la propia vida del Papa. Jorge Mario Bergoglio ha confesado que fue salvado por la Virgen, que su vocación nació en una confesión inspirada por una imagen mariana, que su confianza absoluta está en ella. La llama Madre de la Iglesia. Y ha dicho que cuando tiene miedo o está confundido, recurre a ella en silencio. Y no es casualidad que haya consagrado su pontificado a Nuestra Señora de Fátima, ni que haya depositado su anillo papal ante la estatua de la Virgen, ni que su escudo incluya una estrella que la representa, porque sabe que si hay una voz que puede guiar a la Iglesia en medio de la oscuridad, es la de ella. En sus reflexiones más íntimas, el Papa ha hablado del juicio, no como una amenaza, sino como una realidad espiritual. Ha dicho que todos seremos examinados en el amor, que no se trata de miedo, sino de verdad, que la misericordia no es excusa para el pecado, sino camino hacia la redención. Y ese equilibrio entre justicia y compasión es lo que define su mensaje. Francisco no es un papa de extremos, es un puente entre la firmeza y el abrazo, entre la advertencia y la esperanza, entre lo que duele y lo que sana. Benítez ha dicho en más de una ocasión que los grandes mensajes del cielo están codificados para el corazón, que no hay que entenderlos, sino escucharlos, y que cuando una madre habla, los hijos que aman reconocen su voz. Tal vez por eso, en medio del ruido del mundo, aún hay millones de personas que rezan el rosario, que ayunan, que oran en silencio, no por fanatismo, sino por intuición, porque saben, porque sienten,
porque algo dentro de ellos les dice que el tiempo es corto, que aún hay esperanza, pero se acorta, que estamos ante una batalla espiritual que ya no se libra solo en el alma, sino también en la historia. Y en esa batalla, el Papa ha querido ser no un comandante, sino un testigo, un padre que guía, pero también se arrodilla, que predica, pero también se confiesa, que advierte, pero también abraza. Y eso, en un mundo cínico, es una revolución. Francisco ha dicho que el juicio será un momento de luz, que no será para aplastar, sino para revelar, que muchos se sorprenderán, que algunos que parecían santos serán desenmascarados y que otros, anónimos, serán elevados. Y ha pedido que nos preparemos no con miedo, sino con humildad. Las apariciones de la Virgen no fueron solo profecías, fueron invitaciones a la oración, a la conversión, al silencio interior. Y en el fondo, eso es lo que el Papa está pidiendo, que volvamos al centro, que dejemos las distracciones, que escuchemos, que esperemos, que limpiemos el alma, porque si el juicio llega, que nos encuentre despiertos, y si la misericordia se derrama, que estemos listos para recibirla. En muchos rincones del mundo, comunidades enteras se han formado alrededor de estos mensajes, no como sectas, sino como pequeñas luces en la oscuridad. Personas que han entendido que el rezo, el sacrificio y la entrega silenciosa son formas de resistencia espiritual, que no estamos llamados a la grandeza visible, sino a la fidelidad secreta. Y el Papa, aunque no puede mencionarlas a todas, las alienta con su presencia, con sus visitas, con sus gestos que no necesitan explicación. Cuando Francisco habla de redención, no se refiere a una utopía. Habla de una transformación posible, personal, colectiva, de almas que se reconcilian con Dios, de pueblos que regresan al origen, de una humanidad que, al borde del abismo, puede aún dar un paso atrás. Para él, la misericordia no es solo un atributo divino, es una oportunidad real, aquí y ahora. En 2015, declaró el Año Santo de la Misericordia. No fue solo un evento litúrgico, fue un grito de esperanza. Invitó a los fieles a cruzar puertas simbólicas, a confesar sus pecados, a comenzar de nuevo, a confiar. Porque el juicio vendrá, sí, pero no para destruir, sino para restaurar, para purificar, para sanar. Y es en esa visión donde conecta con los mensajes marianos. Porque María nunca ha venido a condenar, ha venido a advertir, a prevenir, a preparar, a ofrecer una salida. El castigo siempre ha sido condicional, la conversión siempre posible. Benítez escribió que la redención es una puerta que se abre desde dentro, que nadie puede obligarte a cruzarla, pero que una vez abierta, cambia todo. Esa idea está también en Francisco. El llamado constante a la conversión no es imposición, es propuesta, es libertad. Hoy, cuando el mundo se tambalea, cuando las estructuras caen, cuando la verdad se relativiza, este mensaje se vuelve urgente. Y lo más sorprendente es que no viene de un discurso político, ni de un movimiento ideológico. Viene de una madre y de un anciano vestido de blanco que aún cree. Porque mientras haya alguien que escuche, que ore, que se arrepienta, el juicio no será el final, será el comienzo. Y la misericordia, la puerta abierta. Llegamos al final de este recorrido, pero no es un final, es una intersección, un momento de decisión. Porque después de todo lo que hemos visto, las profecías, los signos, las advertencias, las lágrimas, solo queda una pregunta. ¿Qué vas a hacer tú con todo esto? No estás viendo este video por casualidad. Hay algo dentro de ti que te dijo que lo abrieras, que lo vieras hasta el final. Y eso, en sí mismo, es una señal. Porque este no es un contenido más.
Es un mensaje, una invitación, una urgencia. El Papa Francisco, con todas sus luces y sombras, ha cumplido un rol que pocos entienden. No fue solo el líder de una institución, fue una campana que sonó en medio del ruido, un último aviso antes del silencio. Y aunque su muerte aún no ha llegado, física o simbólicamente, su legado ya está escrito en forma de preguntas. ¿Estamos dispuestos a convertirnos? ¿A escuchar? ¿A cambiar? ¿O seguiremos esperando milagros sin ofrecer nuestra parte? Porque el juicio no comienza con trompetas, comienza en el corazón, en ese momento en el que sabes que no puedes seguir igual, en esa confesión silenciosa en la que dice, necesito volver. La humanidad está en una encrucijada, y cada alma cuenta, cada gesto, cada oración, cada acto de perdón, cada decisión de amar donde hay odio, de construir donde hay ruinas, de encender una vela donde todo parece oscuro. Los mensajes están dados, las señales evidentes, y si el tiempo se acorta, no es para que entremos en pánico, es para que despertemos, para que entendamos que aún hay esperanza, que la misericordia está viva, que la redención es posible. Francisco, desde su debilidad, desde su silla de ruedas, desde su mirada cansada, nos ha dicho más de lo que creemos. Ha llorado por nosotros, ha pedido por nosotros, y tal vez su mayor enseñanza no está en lo que dijo, sino en lo que fue. Un hombre que lo dio todo, que no huyó, que no se escondió, que ganó el peso de una cruz invisible y la carga hasta el final, porque entendió que su misión no era triunfar, sino anunciar. Y eso es, al final, lo que cambia la historia. Así que si este video tocó algo dentro de ti, si sentiste que estas palabras no son solo palabras, suscríbete, no por números, no por algoritmo, sino porque necesitamos mantener viva esta conversación. Este canal no es solo información, es un espacio de encuentro, de búsqueda, de luz. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, envíale el video. Tal vez esa alma lo está esperando. Tal vez tu gesto sea el puente que otro necesita para volver. Antes de despedirme, quiero pedirte algo especial. Deja en los comentarios la palabra alerta. Esa será nuestra señal secreta. Quienes la escriban recibirán un saludo especial en el próximo video. Pero más allá de eso, será nuestra forma de reconocer a quienes están despiertos, atentos, lúcidos, porque este no es un tiempo para distraídos, es un tiempo para testigos. La historia sigue, las profecías no se han cerrado, pero tú y yo hoy podemos tomar posición. Y con eso, tal vez, cambiarlo todo. El mundo necesita testigos, no expertos, personas comunes que, en silencio, son capaces de cargar una cruz invisible, que abracen la verdad aunque duela, quienes permanecen firmes aun cuando todo parece desmoronarse, y ese llamado no es para otros, es para ti, es ahora. Francisco lo dijo con claridad. Prefiero una iglesia herida, magullada y sucia por haber salido a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro. ¿Y qué significa eso? Que el tiempo de las excusas ha pasado. Ya no basta con rezar sin actuar. Ya no basta con mirar sin comprometerse. Estamos en el tiempo de dar pasos reales, concretos, espirituales, porque el cambio que necesitamos no vendrá de afuera, vendrá del corazón de los sencillos, de los que aún creen, de los que no han perdido la fe, de los que, a pesar de todo, siguen diciendo, Dios, aquí estoy. Y tal vez, por eso, este video existe, no para informarte, sino para despertarte, no para convencerte, sino para decirte, no estás solo. Hay otros como tú, que sienten, que buscan, que luchan por mantener viva la llama. Benítez,
que ha pasado su vida recolectando señales, lo dijo en una frase que nunca olvidaremos. El verdadero apocalipsis no es destrucción, es revelación. Y esa revelación está ocurriendo ahora, no en los noticieros, no en los titulares, en el interior de cada persona que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Porque este momento histórico no es el final del mundo, es el final de una forma de vivir y el nacimiento de otra, más sencillo, más pura, más conectado con el cielo. Sí, vienen tiempos difíciles, eso nadie lo duda. Las Escrituras lo anunciaron, los santos lo predijeron, la Virgen lo advirtió. Pero en medio de todo eso hay una promesa. No temáis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Tú puedes ser esa voz que consuela, esa mirada que calma, esa presencia que no huye. Puedes convertirte, sin saberlo, en la esperanza de alguien, en la señal que alguien pidió en oración, en el ángel que otro necesitaba. Porque los verdaderos milagros no suceden en grandes escenarios, suceden en el alma. Cuando decide perdonar, cuando eliges amar, cuando cierras los ojos y dices, Señor, guíame. Así que al cerrar este video, no vuelvas a lo mismo. Haz algo distinto. Ora, llora si lo necesitas, escribe, ayuna, perdona, reconcilia, visita a alguien que sufre, escucha, cree, porque cada uno de estos gestos es una respuesta directa al llamado del cielo. Y recuerda que no estás solo. Aquí estamos caminando juntos, buscando respuestas, manteniendo viva la llama, preparándonos no para el fin, sino para el comienzo. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir. Gracias por no rendirte. Nos vemos pronto. Y mientras tanto, manténgase en alerta. Y si en algún momento dudas, recuerda lo que dijo Francisco. La esperanza es audaz. No es ingenua, ni frágil, ni superficial. Es valiente. Es una esperanza que se lanza al vacío confiando en que Dios está allí para sostenerla. Y esa esperanza hoy se necesita más que nunca. La cultura del descarte, como él la llama, nos ha hecho creer que nada vale, que todo es reemplazable, que incluso nuestras propias vidas carecen de sentido si no producen, si no brillan, si no impactan. Pero Dios no piensa así. Él mira el corazón. Él ve en lo pequeño lo grandioso, en lo oculto, lo eterno. En tu lucha silenciosa, una batalla ganada. Así que sigue adelante, aunque no veas resultados, aunque no lo entiendas todo, aunque te sientas solo, porque cada paso hacia la luz es un acto de resistencia contra la oscuridad. Y si alguna vez cae, levántate. Si fallas, pide perdón. Si te alejas, regresa. Dios no espera perfección, espera sinceridad, espera un sí, espera tu sí. Y cuando lo digas, aunque sea en voz baja, aunque sea temblando, todo el cielo lo escuchará. Y entonces la historia empezará a cambiar, desde dentro, para siempre.